Hola, Fiorella, ¿cómo vas? Bueno, buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre la oclusión de la vena central de la retina. Mi nombre es Silvia Granados, reciente segundo año de la Universidad Javeriana de Cali. Como introducción, la oclusión de la vena retiniana es la segunda enfermedad vascular retiniana más común después de la retinopatía diabética, y esta está descrita por primera vez en 1855 por Lee Braich, que la describe como una complicación del estado vascular sistémico que se puede observar en el fondo de ojo denominado como una apoplejía retinal. Ya después, en 1877, lo denominan como una oclusión de la vena retiniana central. Y en 1896 describen como primera vez la oclusión de rama de vena retiniana. Entonces, las oclusiones venosas se pueden dividir según el área afectada en tres tipos. Entonces, según la oclusión de vena retiniana central, como aquí lo podemos ver en el número 1, esta es la más grave. Esta puede ser, la oclusión puede darse a nivel de la lámina criosa o antes de la lámina criosa. La oclusión de la vena retiniana hemicentral, que se puede ver aquí en el número 2, que puede ser superior o inferior, con un compromiso a mitad de la vasculatura retiniana, de la mitad de la vasculatura retiniana, y una oclusión de la rama venosa retiniana, que es 4 a 6 veces más frecuente que las otras dos, y podemos encontrar entre 1 o más ramas comprometidas. Principalmente esta se da a nivel de los cruces arteriovenosos. También se puede dividir según el estado de perfusión, como no perfundida o isquémica y no isquémica. En cuanto a la no isquémica, es la más común, se presenta en un 70% de los casos, tiene un mejor pronóstico y la mayor complicación es el edema macular. Y la isquémica o la no perfundida representa el 30% de los casos aproximadamente, tiene peor pronóstico y la mayor complicación es el desarrollo de la neovascularización y el glaucoma neovascular. Aquí podemos ver otra imagen de anatomía donde los capilares retinianos van a drenar en las vénulas terminales, donde van a tener un lumen de 8 a 20 micras, donde se van a distinguir estas vénulas de los capilares porque van a tener colágeno en su pared. Estas vénulas terminales van a drenar en las venas retinianas de orden superior, y estas a su vez se van a drenar en la vena retiniana principal de cada cuadrante, donde después van a drenar en la vena hemiretinal central, convergiendo en la copa óptica y formando la vena central de la retina. La pared de la vena central de la retina está formada por unas capas de células endoteliales, por tejido conectivo, por fibras elásticas, va a tener células musculares lisas pero muy pocas, y una adventicia. Entonces es otra imagen donde podemos ver acá la vena y la arteria a nivel de la lámina criosa y a nivel del retrolaminar, que esta vena y la arteria van a ser paralelas y comparten la misma adventicia. La vena central de la retina va a estar soportada por tejido neuronal, y podemos ver acá donde después de la lámina criosa, la vena central de la retina va a tener una presión intravascular alrededor de 15 milímetros de mercurio, muy parecida a la presión intraocular, entre 10 y 22. También podemos encontrar acá que después de la lámina criosa, entonces encontramos una circulación colateral con el plejo coroidal venoso, y a nivel de la lámina criosa, el lumen de la vena central de la retina va a disminuir. Y también su presión intraluminal va a disminuir, pero esta disminución no va a tener un colapso de la vena retinal, de la vena central de la retina. Cuando pasa la lámina criosa, va a haber una disminución de la presión intravascular de la vena central de la retina a nivel de la órbita de unos 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En esta parte anatómica, que al disminuir el diámetro de la vena central de la retina, la energía cinética y la sangre van a aumentar. Va a aumentar esa velocidad venosa. Pero ¿qué pasa con ese aumento? Ese aumento va a ser de una forma equilibrada por la misma disminución de la presión intraluminal, generándome pues que no haya un colapso de la vena. Entonces, la oclusión de la vena central de la retina, donde las principales causas de la disminución de la agudeza visual repentina e indolora en los adultos, tiene una prevalencia de las oclusiones venosas de 5.20 por 1000
a nivel mundial y de la oclusión de vena central de 0,8 por mil. Afecta igual a hombres y a mujeres en mayores de 65 años y se asocia con más patologías sistémicas como hipertensión y diabetes y en pacientes jóvenes con hipercoagulabilidad e etiología inflamatoria. El mayor predictor del desarrollo de oclusión venosa es una oclusión venosa del ojo contralateral, donde el riesgo del compromiso del ojo contralateral va a ser el 1% al año y va a ser del 7% a los 5 años. Factores de riesgo, donde podemos ver acá los factores de riesgo más importantes es la enfermedad vascular sistémica, siendo la hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, arteriosclerosis, el tabaquismo, y otros factores que también influyen es el glaucoma de ángulo abierto, el edema del disco óptico y el drusen del nervio óptico. En los pacientes menores de 60 años, los factores de riesgo vamos a estar encontrados como el estado de hipercoagulabilidad, las condiciones inflamatorias, las anomalías de la cascada de coagulación, como la deficiencia de la proteína C, la proteína S, el factor 5, los anticuerpos antifosfolípidos, la hipercoagulabilidad, la disproteinemia, las deshidrataciones, cambios abruptos de la presión venosa. En cuanto a la patogénesis, pues no está muy clara, pero sí en unos estudios que se realizaron una nucleación en los ojos que tuvieron oclusión venosa central de la retina, encontraron trombos a nivel que ocluye el lumen a nivel de la lámina criosa o proximal. Y esto, la formación del trombo la explica la triada de Wilshire, que va a ser por una lesión endotelial o puede ser por una alteración del flujo normal o por una alteración o por hipercoagulabilidad, pero también puede estar dado por los diferentes factores anatómicos, como ya los mencionamos antes, donde la vena y la arteria van a ir paralelas, estas van a compartir la misma beneficia y también porque se va a comprimir de una forma natural a atravesar la lámina cribosa. Entonces, en cuanto a la patogénesis, ¿qué me puede llegar a alterar, la hemodinamia y el aumento de la velocidad del flujo? La aterosclerosis, que me lleva a una compresión de la vena, la hiperglucemia, que me genera un aumento del flujo. También esas alteraciones hemodinámicas me van a llevar una turbulencia del flujo y un daño endotelial. Eso también puede estar dado por un edema de disco o en las drusas, hemorragia del disco, que van a contribuir a un mayor estrechamiento a nivel de la lámina criosa. Toda esta turbulencia y el daño endotelial me va a generar pues la formación de trombos. Esta formación de trombos pues también puede estar atribuida al fenómeno de hipercoagulabilidad en algunos pacientes. Podemos ver acá en esta imagen donde es un trombo a nivel de la vena central de la retina antes de la lámina cribosa. Hay una hipótesis, porque hay un factor de riesgo que dicen que es el glaucoma primario de ángulo abierto, y es porque se pierde el borde neural, o sea, cuando hay atrofia óptica, entonces las paredes venosas se estiran y pueden llegar a lesionar esas paredes venosas. Y otra hipótesis es que la oclusión de vena central de la retina no isquémica es más posterior. Y esto es explicado, como lo vimos en la anatomía, por los vasos colaterales disponibles que van a llevar una vía alterna del drenaje venoso después de la lámina cribosa. Entonces, una vez ocurrió pues ya la oclusión de la vena central de la retina, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que hay una acumulación de sangre en el sistema venoso retiniano, generando una disminución de la velocidad de flujo sanguíneo, que esto va a ser mayor en las oclusiones isquémicas. Eso va a generarme un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo venoso, lo que se me va a generar un aumento de todas las presiones, aumento de la presión hidrostática intraluminal, generándome una transsudación de los productos sanguíneos, llevándome a un daño endotelial, alterándome la barrera hematorretiniana, aumentándome la presión oncótica y generándome una permeabilidad de los vasos, llevándome a edema retiniano, a hemorragias y alteración de la perfusión capilar. Todo esto me va a llevar a un daño isquémico de la retina. El daño isquémico de la retina también va a estar influenciado por dos factores, que va a ser por el porcentaje de la luz venosa ocluida por el trombo y por la disponibilidad del flujo venoso colateral de la salida. Este daño isquémico de la retina va a contribuir a que haya una elevación o un aumento de los factores como el VEGF y factores inflamatorios como interleuquina 1, 6, 8, 17 y de monocitos. Todos estos son factores angiogénicos y vasopermeables que van a contribuir a la gravedad del edema macular, al grado de isquemia retiniana y al curso de la neovascularización. Entonces, en la clínica, lo que vamos a encontrar es una disminución súbita e indolora de la agudeza visual, donde la isquémica, ya habíamos dicho antes que la isquémica tiene un mejor pronóstico y tiene una mejor agudeza visual.
inicial mayor de 20-200. En cambio, la isquémica, la gran mayoría tiene una agudeza visual menor de 20-200, puede acompañarse de pérdida del campo visual y de DPA. También podemos encontrar acá, como en las fotografías, hemorragias intrarretinianas en los 4 cuadrantes. Esas hemorragias pueden ser en llama o en punto, y también podemos encontrar hemorragias que se irradian desde el disco óptico. Vamos a encontrar dilataciones y tortuosidad venosa. Podemos encontrar también edema de disco, bueno, en este caso pues no hay. Edema macular, manchas blanco-algodonosas, acá, y en algunas ocasiones hemovidrio. ¿Qué es lo que pasa en la oclusión venosa en los pacientes jóvenes? En los menores de 50 años se ha pensado que la oclusión en este grupo tiene a ser un resultado que es más benigno, más frecuente la reacción espontánea del evento oclusivo, y el menos del 20% desarrollan un mal resultado visual con complicaciones neovasculares. Esto se ha relacionado con factores, como ya lo habíamos dicho antes, como la hipercoagulabilidad o el papel de deshidratación, que eso se ve más que todo en los deportistas de alto rendimiento que no se hidratan y generan una hemoconcentración. Como por ejemplo acá lo podemos ver en esta imagen superior, es un fondo de ojo, del ojo izquierdo, donde podemos ver hemorragias en los 4 cuadrantes, alguna tortuosidad vascular con edema de disco. En la fotografía inferior es una angiografía en la fase arteriovenosa, donde podemos ver zonas de hipofluorescencia secundarias a la hemorragia, que podemos ver acá, las hemorragias, y zonas de hiperfluorescencia a nivel del disco secundario al edema del disco. La oclusión de la arteria ciliorretiniana es rara la asociación con la oclusión venosa central de la retina, pero, y esta parece ser una entidad diferente, pero se ha encontrado una asociación, aunque la verdad es muy poco frecuente. Y esto se debe, o se ha explicado que puede ser por un aumento súbito de la presión intraluminal, secundario a una oclusión de la vena central de la retina, que produce una baja presión de perfusión de la arteria ciliorretiniana, llevándome una disminución del suministro sanguíneo. Como lo podemos ver en esta fotografía, de fondo de ojo del ojo derecho, perdón, del ojo derecho, donde podemos ver una isquemia retiniana a nivel del suministro de la irrigación de la arteria ciliorretiniana, asociada con una oclusión de la vena central de la retina, con hemorragias intrarretinales, con vasos tortuosos y con edema de disco. Crónicamente, las hemorragias intrarretinales van a disminuir o pueden llegar a tener una resolución. También podemos encontrar alteración secundaria del EPR. El edema macular puede persistir a pesar de la desaparición de las hemorragias. Podemos encontrar membranas epirretinianas, alteraciones pigmentarias focales, y podemos encontrar también vasos optociliares, como en esta angiografía, que eso es una angiografía ya en una fase tardía, donde podemos ver un fenómeno de hiperfluorescencia a nivel macular foveal, secundario a un edema macular. Y en esta foto inferior podemos ver los vasos optociliares secundarios a una oclusión de vena central. En cuanto al estado de perfusión, el Central Vein Occlusion Study, CVOS, se basa en la angiografía, que lo clasificó como perfundida, no perfundida o indeterminada. La perfundida se clasifica como menos de 10 áreas de disco de no perfusión capilar, y también se caracteriza por menos hemorragias, tener mejor agudeza visual inicial y final. La no profundidad por 10 áreas de disco de no perfusión capilar caracteriza por más hemorragias, edema macular, edema del disco, y la indeterminada con suficientes hemorragias que no pueden permitir evaluar el área de no perfusión. Pero estos indeterminados, el 83%, finalmente fueron como no perfundidos. Hay otros factores que nos ayudan a determinar el estado de perfusión, como es la agudeza visual inicial, el defecto pupilar aferente, el electroretinograma y el campo visual. Entonces, esto es una geografía en cuanto al estado de perfusión. A su izquierda podemos ver entonces la geografía arteriovenosa temprana, que podemos ver entonces áreas de hipoperfusión que corresponden a hemorragias intrarretinianas, algunas pues tortuosidad de los vasos, pero no hay áreas de isquemia. En cambio, en la fotografía a su derecha podemos ver, eso es una angiografía ya en la fase pues más tardía, podemos ver múltiples áreas de microaneurismas, de telangiectasias, anormalidades, y podemos ver un área de isquemia o de no perfusión a nivel foveal. Si el vitrio está unido a la superficie retiniana, eso es lo que describen algunos artículos. Eso se debe a que aumenta la concentración de citocinas angiogénicas localmente y promueve el crecimiento focal de nuevos vasos. Estos nuevos vasos
van a tener un calibre menor, se van a ramificar como una red vascular, van a tener presencia de fuga en la angiografía, hemorragia vítrea y pueden llegar a desarrollar un desprendimiento retinal. La neovascularización va a ser mayor en la isquémica y mayor dentro de los primeros 6 meses de inicio. También tiene más relación en cuanto a la neovascularización con las áreas de disco comprometidos de no perfusión, donde mayor de 30, un riesgo del 43% en el primer año. En cuanto al Central Vein Occlusion Study, el CVOS, es un estudio clínico aleatorizado, multicéntrico, que se realizó en 728 ojos de oclusión de la vena central de la retina. Este estudio valoró principalmente la agudeza visual inicial como un factor pronóstico importante, donde encontró como 3 grupos, donde y la agudeza visual inicial de 20-40 en el 29%, la mayoría se mantuvo en esa agudeza visual, el 43% que tuvo agudeza visual entre 20-50 y 20-200, más de la mitad permaneció en el grupo intermedio o tuvo peor agudeza visual. Y el 28% de peor agudeza visual, solamente el 20% tuvo una mejoría de la agudeza visual. En cuanto a los signos del segmento anterior, la neovascularización del iris y del ángulo inicia típicamente en el borde pupilar y se extiende por toda la superficie. La neovascularización del ángulo puede formarse en ausencia de la neovascularización del iris, cuando hay una oclusión isquémica entre el 6 y el 12%. Y también el CIU es lo que como que clasificó la neovascularización cuando era significativa en el segmento anterior, dando cuando es mayor a 2 horas o cualquier neovascularización del ángulo. Y esta se relaciona a mayor área de no perfusión. También entonces podemos ver acá el estado de perfusión. Ojos perfundidos van a tener el 10% de neovascularización del segmento anterior y ojos no perfundidos el 35% de neovascularización del segmento anterior, donde aproximadamente un tercio, el 34% de los ojos perfundidos se transforman en no perfundidos a 3 años. La neovascularización del iris y del ángulo también se relacionó con peores agudezas visuales, en un 30.8%, y la neovascularización del ángulo a nivel crónico, pues ya me va a generar un glaucoma neovascular que va a tener un 45% de riesgo en oclusiones isquémicas. En cuanto a la evaluación clínica, es importante determinar la duración de la oclusión, el grado del edema macular y la isquemia retinal, que van a determinar las opciones del tratamiento y el cronograma del seguimiento. Acá es importante determinar el historial de las enfermedades sistémicas, ya que son los principales factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca, antecedentes personales o familiares de trombosis. Tomar a todos un perfil cardiovascular y de diabetes, perfil lipídico en ayunas, hemoglobina glicosilada, presión arterial, hemograma completo y BSG. En cuanto al examen de lámpara de hendidura y el examen oftalmológico, entonces tomar pues, la agudeza visual, donde podemos ver que la agudeza visual inicial es un importante factor pronóstico, como ya lo vimos, la reacción pupilar, si hay o no DPA, la presión intraocular, en la lámpara de hendidura, detectar la neovascularización del segmento anterior, como podemos ver acá la neovascularización a nivel del iris, y en la agonoscopia podemos ver entonces la neovascularización a nivel del ángulo, que cuando los neovasos, cuando ya pasan a nivel del espolón y están a nivel de la malla trabecular, pues esos ya son vasos anormales. ¿Cuándo se hace o cuándo se pide una extensión de paraclínicos? No está indicado a mayores de 60 años con factores de riesgo sistémicos, están indicados más en pacientes que son jóvenes, en aquellos que tienen una oclusión previa del otro ojo, en oclusiones bilaterales simultáneas, en oclusión vascular mixta, en el empeoramiento de la no perfusión, en la enfermedad trombótica sistémica previa y antecedentes pues, familiares. ¿Qué es lo que se va a pedir? El boom de discrasias sanguíneas y todas las condiciones pues, hipercoagulables. En cuanto a los exámenes, otros exámenes como la angiografía y los CT, estos son estudios útiles para la evaluación y el seguimiento del edema macular y el estado de la perfusión. La angiografía, entonces lo que vamos a encontrar en la angiografía es la dilatación de las venas y de los capilares retinianos, la tinción tardía de la pared de las venas y fenómenos de hiperfluorescencia y fenómenos de hipofluorescencia. Fenómenos de hiperfluorescencia, como ya lo vimos anteriormente, pues puede ser por una fuga tardía, también puede haber encontrar una fuga temprana a nivel de la mácula, y la hipofluorescencia por bloqueo o por áreas de no perfusión. Entonces podemos ver acá, en esta fotografía, en la angiografía a nivel superior,
del mismo ojo. Entonces en el ojo derecho podemos ver tortuosidad, múltiples hemorragias intrarretinales en los 4 cuadrantes, disco óptico normal. Lo que nos muestra aquí en la angiografía de fase arteriovenosa temprana, donde podemos ver entonces las áreas de hiperfluorescencia por el bloqueo generado por las hemorragias sin áreas de isquemia. En cambio acá en la fotografía inferior podemos ver entonces un fondo de ojo también del ojo derecho, donde podemos observar múltiples anormalidades de los vasos, hemorragias intrarretinales en los 4 cuadrantes, manchas blanco-algodonosas, y lo que corresponde acá también con la angiografía en una fase un poco más, ya más tardía, con un fenómeno de isquemia a nivel foveal. En cuanto al OCT, valora la actividad y la progresión de la enfermedad, así como la respuesta al tratamiento. Entonces, varios estudios y todos los estudios en cuanto al el VEGF y los esteroides, entonces tienen muy en cuenta también pues el grosor de la central de la retina, que es un punto de valoración morfológico primario. También tienen en cuenta, pues, o podemos valorar el líquido intrarretiniano y el líquido subretinal, los focos hiperreflectivos, que en algunos estudios mencionaba que puede llegar a tener un impacto negativo en la agudeza visual, el adelgazamiento y la interrupción de los fotorreceptores, que puede ser un factor pronóstico de agudeza visual post-tratamiento, el DRIL, la desorganización de las capas internas de la retina, que puede llevar a una pérdida celular irreversible y funcional. Como lo podemos ver acá en este caso, lo mismo en una fotografía de fondo de ojo en el ojo derecho, podemos ver múltiples hemorragias intrarretinales en los 4 cuadrantes con anormalidades vasculares, manchas blanco-algodonosas, y en el OCT, en el B-scan, podemos encontrar bueno, un aumento del grosor foveal, aunque pues igual se puede medir pues, más específicamente. Podemos encontrar acá líquido intrarretinal con líquido subretinal. En esta imagen no vamos a encontrar puntos hiperreflectivos, no hay drill, y a nivel de la retina externa pues no se logra ver pues como muy bien o diferenciar muy bien las capas, si hay desorganización o no, porque pues por el edema subretinal que hay. En cuanto al OCTA, permite principalmente la interpretación de la densidad de los vasos retinales en los diferentes plejos retinianos y también la medición del tamaño del faz. Esta también puede visualizar colaterales de la microvasculatura retiniana regular y usarse para evaluar la extensión de las áreas isquémicas. Como en este estudio, entonces en este estudio aquí lo que va a comparar a nivel superior, entonces podemos ver el OCTA y a nivel inferior el OCT, el B-scan del OCT. Acá podemos ver como las diferentes segmentaciones en la fotografía a nivel de la capa de las células ganglionares, a nivel de la capa nuclear interna, y acá pues un poco más inferior, donde lo que vamos a ver es que va a haber un aumento de esos espacios que van a ser unos espacios cistoides que no van a transmitir ninguna señal, por lo que se van a ver pues negros, oscuros, van a haber una desorganización de la red capilar y la dilatación e interrupción, y otros hallazgos de la disminución de la densidad vascular. Opciones terapéuticas, que lo que tenemos va a estar dirigido a tratar las secuelas de la oclusión, como el edema macular y la neovascularización. Así, importante, como el control de la patología sistémica, y aunque los anti-VEGF también pueden mejorar la neovascularización secundaria, la panfotocoagulación sigue siendo el tratamiento pues, definitivo para esto. Vamos a empezar con el tratamiento del edema macular, donde inicialmente se realizaba una observación. En este estudio, CBO ellos estudiaron el efecto del láser argón en rejilla macular en 155 ojos de edema macular con oclusión venosa perfundida con una agudeza visual menor de 20/50, donde a los 36 meses no encontraron diferencias significativas de agudeza visual en los ojos tratados, que fueron con láser de 20/200, y en los ojos no tratados de 20/160, a pesar de la reducción del edema macular. Y pues la hipótesis fue que hubo un daño, o había un daño generalizado de la red macular perifoveal que contribuía a la falta de la recuperación visual. Por lo que el CBOS no recomendó la rejilla macular para el edema macular asociado a oclusión venosa, y se continuó con la observación. En cuanto ya a otros estudios acerca pues, de los esteroides tienen un efecto antiinflamatorio con la modulación de las citocinas y factores incluidos con el VEGF. Ellos van a
inhibir la expresión del VEGF y también de las vías metabólicas de este. Van a estabilizar la membrana hematorretiniana, pues disminuyendo así la permeabilidad, favorece el aumento de la saturación venosa de oxígeno, lo que genera mayor oxigenación retiniana y tiene un efecto neuroprotector, ya que también disminuye todas las citocinas proinflamatorias. En cuanto a los esteroides, el primer estudio que hubo fue el SCORE, que comparó la eficacia y la seguridad de dos dosis de triamcinolona intravítrea de 1 miligramo y de 4 miligramos versus la terapia estándar en ese entonces, que era la observación, en 271 ojos con oclusión venosa central, donde encontraron que hubo mejoría significativa de la agudeza visual en los ojos tratados con triamcinolona en comparación con las de observación, por los que ganaron más letras, 26 y 27 los grupos que fueron tratados versus un 7% de los grupos que no fueron tratados, pero encontraron efectos secundarios como la formación de cataratas y la presión intraocular elevada, por lo que la triamcinolona es superior al grupo de observación para tratar la pérdida agudeza visual debido al edema macular secundario de la oclusión de vena central de la retina. Ese es otro estudio del Geneva que evaluó la dexametasona intravítrea en liberación sostenida. Es un estudio internacional multicéntrico de 167 centros en 24 países, donde encontraron dos resultados, le dieron dos resultados. Los primeros resultados fueron a los 6 meses y fue un estudio como de extensión a los otros 6 meses más. Tenían dos dosis de dexametasona de 0.35, de 0.7 versus el placebo en 1.267 ojos. Y los resultados de este estudio fue que hubo una mejoría en la agudeza visual con una ganancia mayor de 15 letras, el 0.7, que es el oscuro, el 0.35, que es el de raya, versus la observación, que era el blanco. Esta ganancia principalmente se vio entre el día 30 y el día 90, pero con una mejor respuesta en el día 60. Y en el día 180, las dosis de 0.7 y dosis de 0.35 no hubo cambios versus el placebo. Por lo que este estudio, con el implante de dexametasona de 0.7, resultó agudeza visual mejorada, un efecto máximo después de los 2 meses, con una ganancia media de 10 letras. La mejoría de la agudeza visual puede lograrse después de una segunda inyección al 6º mes, durante el seguimiento a 1 año, que podemos ver, y anatómicamente también mejoró, en el OCT se documentó mejoras en el edema macular. Hubo datos de seguridad, hubo una baja tasa de cataratas y baja tasa del aumento de la presión intraocular. En cuanto al VEGF, el anti-VEGF es una modalidad terapéutica efectiva dirigida a la patogénesis subyacente del edema macular. Recordar que el VEGF lo que va a generar es la ruptura de la barrera retiniana, un aumento de la permeabilidad y también fugas vasculares y edema macular. Bueno, encontramos entonces el bevacizumab. El bevacizumab es un estudio de Epson y colaboradores donde hicieron una comparación de bevacizumab versus placebo cada 6 semanas por 6 meses. Donde, ¿qué fue lo que encontraron? Mayor ganancia de agudeza visual en el grupo de bevacizumab versus el placebo. Este es otro estudio con ranibizumab, el estudio pivotal, que es el de Cruz, que comparó prospectivamente dosis mensuales de ranibizumab de 0.3 miligramos, de 0.5 miligramos versus el placebo, en 392 pacientes con un edema macular en oclusiones venosas central de la retina, donde podemos ver acá que a los 6 meses una ganancia de letras. Estos son los que tuvieron la dosis del ranibizumab de 12.7 letras y de 14.9 letras, versus el placebo, que solamente tuvo 0.8 letras. Después de los 6 meses, podemos ver que hubo una estabilidad, o sea, que se mantuvo los brazos de ranibizumab a un promedio de 13.9 letras en ambas dosis de ranibizumab versus un 7.3 letras en el placebo. Aquí hubo un aumento, ya que después de los 6 meses se empezó a aplicar dosis de 0.5 miligramos de ranibizumab. Hubo un aumento, pero igual no fue pues, muy equiparable frente a la dosis de ranibizumab que se aplicó inicialmente. En cuanto al grosor del macular en micras, entonces todos tuvieron una disminución de un grosor macular mayor, los que pues tuvieron ranibizumab versus los que solamente pues se observaron, los que tuvieron solamente placebo. Pero después de los 6 meses se encontraron que todos tres fueron muy equiparables.
donde el tratamiento de ranibizumab mensual de 0.5 miligramos tiene una mejoría tanto en la agudeza visual y el grosor macular en la oclusión venosa central de la retina. En cuanto a la aflibercept, los estudios pivotales fueron el Copernicus y el Galileo, donde ellos evaluaron dosis de aflibercept de 2 miligramos mensual versus el placebo por 6 meses. El Copernicus fue realizado en Estados Unidos con 189 ojos, donde se encontraron una ganancia de 56% mayor a 15 letras, versus el placebo que solamente tuvo una ganancia de 12 letras. Y el Galileo se realizó en 177 ojos en Europa, donde se encontró una ganancia de más de 15 letras en el 60% versus en el 22% que fue el grupo placebo. Donde podemos ver acá, aquí hacen la comparación de los dos estudios del Copérnicus y el Galileo, los brazos superiores, donde encontramos que tuvo una ganancia de 18 letras y otro la ganancia de 17.3 letras versus los dos placebos, que tuvo una ganancia de 3.3 menos 4 letras. Y esta es como el promedio de los dos, con el aflibercept y con el placebo. En cuanto al grosor macular, en estos dos estudios, después de los 6 meses, ¿qué es lo que sucedió? En el Copérnicus, todos cambiaron a aflibercept mensual, o sea, un esquema pro-renata, y en el Galileo lo que se hizo fue que solamente el grupo del tratamiento se volvió pro-renata. En el grupo del placebo se mantuvo con dosis, con inyecciones mensuales. En el grosor macular encontramos que pues, los dos tuvieron una disminución del grosor macular, en ese también vista pues mayor el que tenía pues el esquema pro-renata. Y a un año los grupos de tratamiento mantuvieron las ganancias de agudeza visual y la revisión del grosor macular. Esto fue aprobado en el 2012 en Estados Unidos y en el 2013 en Europa. Este estudio, el de AVO, donde compara aflibercept con ranibizumab y bevacizumab con ranibizumab entre los años 2014 y 2016 en 44 servicios de oftalmología que incluyeron 463 pacientes. El objetivo era comparar la efectividad clínica de la agudeza visual en el edema macular a las 100 semanas. Eso fue un estudio que fue prospectivo, aleatorizado, doble ciego, de no inferioridad, donde el margen, el rango era hasta 5 letras. Entonces, dieron dosis de ranibizumab de 0.5 miligramos, de aflibercept de 2 miligramos y de bevacizumab de 1.25 miligramos. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? En cuanto a la mejor agudeza visual corregida, encontraron que la aflibercept tuvo una ganancia de 15.1 letras, con el ranibizumab una ganancia de 12.5 letras y el bevacizumab una ganancia de 9.8 letras, donde a las 100 semanas el bevacizumab no es inferior al ranibizumab, ya que el margen es menor a 5 letras, y el aflibercept no es inferior ni tampoco es superior al ranibizumab. En cuanto al grosor macular, entonces también podemos encontrar pues, exactamente lo mismo. A las 100 semanas, todos tres tuvieron un muy grosor pues, muy similar y pues, no hubo diferencias pues, estadísticamente significativas entre los dos grupos. Y en cuanto a la inyección media del número de inyecciones, a los 24, a las 52 y a las 100 semanas, la verdad fue muy parecida, muy equiparable. Ranibizumab una media de 11.8, aflibercept de 10 y bevacizumab de 11.5, donde los tres medicamentos tuvieron unas mejoras visuales al inicio y también sostenidas cuando los pacientes fueron seguidos regularmente y tratados rápidamente, donde el aflibercept y el bevacizumab no fueron inferiores al tratamiento con ranibizumab a las 100 semanas. También hay estudios comparativos como el COM-RATE-C, que habla pues, de la eficacia y de la seguridad del ranibizumab versus del implante de dexametasona. Este es un estudio que es multicéntrico, aleatorizado, doble ciego por 6 meses, donde evaluó la dosis de ranibizumab de 0.5 miligramos en esquema pro-renata, en edema macular, versus el implante de dexametasona de 0.7. Acá, ¿qué fue lo que encontraron? Ambas drogas fueron efectivas en la reducción del grosor macular y en la mejoría de la agudeza visual al primero y al segundo mes. En el tercer mes, el ranibizumab presentó una mejoría en cuanto a las letras, a la agudeza visual, y al sexto mes, lo mismo, por lo que aquí en este estudio encontraron una superioridad del régimen de ranibizumab frente al implante de dexametasona. Otro estudio fue el estudio que comparó dexametasona versus el bevacizumab.
Eso es un estudio prospectivo de 30 ojos con cada grupo, 30 ojos de cada grupo por 6 meses. Aquí en este estudio no encontró diferencias significativas en la agudeza visual en los dos grupos, pero el bevacizumab tuvo una menor disminución del grosor macular versus la dexametasona. No hubo diferencias en el resto de los 6 meses y la PIO sí fue mayor en el grupo de la dexametasona entre los 3 y los 6 meses. Por lo que en este estudio se concluyó que ambos fármacos demostraron una eficacia comparable de la mejora de la agudeza visual y la reducción del grosor macular. En cuanto a anti-VEGF versus esteroides, pues en la práctica clínica se reservó como pues primera línea para edema macular el anti-VEGF y ya los corticosteroides pues se reservan ya pues para casos un poco más severos o refractarios y particularmente los ojos pseudofáquicos sin glaucoma, ya que pues tienen una tasa pues más alta de formación de cataratas y de aumento de la presión intraocular, aunque pues eso también pues depende de la escuela. Pero lo que encontré. En cuanto a la neovascularización durante la terapia anti-VEGF, el tratamiento anti-VEGF puede que los eventos neovasculares se van a reducir, pero no se van a eliminar. En estos estudios, en el CRUZ, en el Copérnicus y en el Galileo, la neovascularización ocurrió entre el 5.3 y el 7.8%. El anti-VEGF a menudo se puede retrasar, retrasar la neovascularización, pero esta debe usarse como una medida complementaria posterior a la panfotocoagulación para el tratamiento definitivo. Entonces, el tratamiento definitivo es la fotocoagulación con láser, donde va a hacer una destrucción de la retina isquémica, va a haber una mejoría del suministro de sangre a la retina restante y disminuye la producción del VEGF. En este estudio, en el CVOS, él comparó la eficacia de la fotocoagulación en oclusión isquémica. Lo dividió en dos grupos. En una fotocoagulación precoz, o sea, que no tenían evidencia de neovascularización, y en una fotocoagulación que era retrasada pero rápida, o sea, aplicada solamente cuando se detectaba la neovascularización. ¿Qué se encontró? Que la neovascularización del iris y del ángulo se desarrolló en el 20% en el tratamiento temprano, pero también se desarrolló en el 34% sin el tratamiento temprano. Y esta es como la principal conclusión de este estudio, que la mayor resolución de la neovascularización a un mes después de la fotocoagulación fue en el 56% sin el tratamiento temprano, ¿sí? O sea, la aplicación cuando se detectaba la neovascularización. Por lo que el CVS recomendó la fotocoagulación rápida después del desarrollo de la neovascularización y no profilácticamente en los ojos con oclusiones isquémicas. En una neovascularización persistente, tras una panfotocoagulación, pues se debe realizar un seguimiento que sea estricto y se debe aplicar una fotocoagulación adicional para intentar detener su progresión. La neovascularización del disco y extensa en cuanto a la retina sin una neovascularización del segmento anterior deben tratarse con la fotocoagulación para prevenir la neovascularización del segmento anterior. ¿Cuándo se hace o cuándo pensamos en una panfotocoagulación profiláctica? Considerarse en las oclusiones no perfundidas o en las isquémicas con factores de riesgo para desarrollar neovascularización. O sea, en la oclusión isquémica retiniana extensa, en la hemorragia retiniana extensa y cuando no es posible un seguimiento oftalmológico frecuente. Otros tratamientos quirúrgicos como la vitrectomía tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas es que aumentan el transporte de oxígeno a áreas isquémicas, eliminan el VEGF y las citocinas inflamatorias en la cavidad vítrea, y las desventajas es que hay un aumento del oxígeno que puede llegar a una formación de la catarata y a un aumento del flujo del VEGF a la cámara anterior que puede favorecer a la neovascularización del iris. La vitrectomía es útil para abordar las complicaciones o para intentar alterar el curso natural de la enfermedad en cuanto a la hemorragia vítrea, la eliminación de la membrana epirretinal, la eliminación de las proliferaciones fibrovasculares y puede realizarse en combinación con la fotocolección y la cirugía filtrante cuando pues, hay glaucoma neovascular. Esta es otra que encontré, es otro tipo de tratamiento, la neurotomía óptica radial. La verdad hay muy pocos estudios y los pocos estudios, es como muy pocos pacientes. Este autor, él describe que una incisión intransvítrea del anillo escleral nasal para liberar la presión a nivel de salida del escleral. Eso fue un estudio que no fue autorizado en 117 ojos, donde él encontró, bueno, ahí encontraron
una resolución anatómica del edema macular en el 95% y una mejoría visual en el 71%. Pero hay que recordar que este estudio fue no aleatorizado y no tenía grupo control. En otros estudios, lo que se ha encontrado es que no ha demostrado la mejoría en la agudeza visual y la evidencia de la eficacia, pues la verdad es limitada y actualmente no se muestra claramente un papel beneficioso y pues tiene pues riesgos significativos realizar esta. Como conclusión, la oclusión de vena central de la retina es una enfermedad con morbilidad ocular significativa, de edema macular y de neovascularización. Los corticosteroides, los anti-VEGF han demostrado mejoría tanto en el edema macular, en la agudeza visual y en la neovascularización. Siempre cuando se sospeche oclusiones venosas se debe realizar un examen oftalmológico completo, en particular que incluya la medición de la agudeza visual, ya que es un factor pronóstico importante, el examen del iris, del ángulo para detectar neovascularización y el examen del fondo de ojo, evaluar la presencia de edema macular y áreas de isquemia retiniana con la ayuda de la angiografía y del OCT. La monitorización de los signos de isquemia y la neovascularización deben continuarse durante el seguimiento.